Amén, hermanas. Bueno, bendiciones. Para esta noche, como ya les decía, le preparé una pequeña reflexión y se llama ¿Por dónde empezar? Y se basa en el versículo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, en Mateo 6:33. Y bueno, esta época, esta temporada, siento que es casi que de moda, que se pone de moda el comenzar a planear metas, a preparar objetivos, a buscar un propósito de vida mayor. Y en todas partes se escucha siempre lo mismo, que si ya tenemos un plan, que si ya tenemos las metas, que cuáles son los objetivos de salud, de trabajo, que de familia, económicos, espirituales. Y eso se oye por todos lados. Y a veces, como en mi caso, hasta nos ponemos como a buscar cuál es la mejor manera de planear o cuál es el método más efectivo o cómo debo redactar mis metas, y hasta vemos técnicas de cómo visualizar metas, pero a veces hay tantas cosas que queremos alcanzar, tanto que queremos hacer, que no sabemos por dónde empezar, o hay metas que venimos arrastrando ya de varios años, como la de bajar de peso, que es siempre la llevamos arrastrando, pero en algún momento la vamos a alcanzar. Y pensando en eso, justamente en lo que tenía que hacer ya esta semana, recordé que tenía la reflexión de hoy y yo decía, ¿en qué puedo reflexionar, sobre todo en esta época? Y pensé en las metas, que todos estamos en ese sentir ahorita, ¿verdad? Que es un nuevo comienzo y vamos a hacer algo nuevo y qué nos proponemos hacer. Y luego se me vino este versículo a la mente y es porque siento que a veces sabemos que tenemos que poner a Dios primero, que sabemos que ese versículo es crucial, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo decía, pero ¿qué voy a reflexionar de ese versículo si ya es conocido y ya sabemos lo que significa? Pero en eso recordé que hace años, leyendo este versículo, yo decía, ¿y qué es el reino de Dios y su justicia? Si eso es lo que tengo que buscar, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo pongo en acción en mi vida? Entonces, me di a la tarea de investigar y yo lo primero que hice fue preguntarle a las personas cristianas que yo sabía que tenían, no eran pastores, pero que yo conocía que tenían conocimiento de la palabra. Y lo que yo quería sobre todo saber es qué significaba justicia, porque se me viene a la mente y creo que todos es como que Dios va a hacer justicia en nuestra vida, ¿verdad? Y todos me decían lo mismo, que Dios va a hacer justicia en tu vida, que significa que Dios es justo y Dios hace justicia en tu vida. Pero yo decía, ¿cómo pongo eso en práctica? Porque aquí dice buscad, si se fijan, es un verbo de acción. Yo tengo que accionar, tengo que hacer algo. Y no decía solo, sepan que Dios es justo, porque si fuera así, o sea, ya todos sabemos de alguna forma o creemos de alguna forma que Él es justo, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Entonces, eh, comencé a investigar y primero dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y en la Biblia encontramos que es Jesús, porque Jesús lo dice en Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, el reino de Dios es Jesús. En el Antiguo Testamento no hay referencias exactas así, el reino de Dios, porque en el Antiguo Testamento ellos esperaban un Mesías, esperaban alguien que los liberara y que siguiera el reinado de Salomón. Pero eh, en el Antiguo Testamento Jesús se declara como el reino
de Dios, Él es el reino de Dios, porque es a través de Jesús que nosotros encontramos el camino al Padre, el camino al reino de Dios. Entonces decía que si busco primeramente el reino de Dios es poner primero a Jesús en todo lo que yo hago, en todas mis metas, ponerlo a Él siempre antes que todo y todos. Y Él, eso significa que en mi diario vivir tengo que levantarme temprano, a leer su palabra, orar, encomendar todos nuestros pasos en el día a día. Y con más razón, si estamos planeando nuestras metas, pues ponerlo a Él primero para que Él nos dé sabiduría, que nos guíe a hacer su voluntad. Y Jesús se va a encargar de guiarnos y de poner las personas, los recursos, de darnos fuerzas, de darnos gracia y favor ante las personas. Y así vamos a conquistar todas nuestras metas porque va a ser una consecuencia de ponerlo a Él primero. Entonces, aquí también entra la fe, porque muchas veces tenemos como estas metas que nosotros decimos, esto es inalcanzable o esto es imposible, no lo voy a lograr. Pero si ponemos a Jesús y si ya Él está al frente y Él es el que va al timón de nuestra vida y sabemos que Él es el reino de Dios, que Él es el Rey de Reyes, entonces, ¿cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo no vamos a alcanzar estas metas? Él eh, va a actuar sobrenaturalmente como Él siempre lo hace para ayudarnos, aunque la meta sea imposible o se vea muy difícil. Si Dios lo ha puesto en nuestro corazón y si lo ponemos a Jesús al frente, la meta se va a cumplir a su tiempo y de acuerdo a su voluntad, pero se va a cumplir. Entonces tenemos que también actuar con fe al poner a Jesús en el primer lugar. También estamos confiando en Él totalmente, entregándole todo lo que nosotros soñamos, todo lo que nosotros planeamos a Él. Entonces Él nos va a recompensar, Él siempre nos va a responder esa fe, esa confianza que hemos puesto en Él. Y luego venía su justicia, ¿verdad? Yo decía, ¿y qué significa justicia? Y como les decía, las personas me decían, pues significa que Dios es justo. Y sí, tenían razón, porque en primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces Dios es justo, pero ¿cómo aplicamos nosotros su justicia? ¿Cómo la buscamos? Siendo justos como Él era justo. Entonces, la justicia significa hacer justicia. ¿Y cómo hacemos justicia? Nosotros sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer esto porque somos imperfectos. Nos toca día a día tener una batalla con nuestra carnalidad y la única forma es a través del Espíritu Santo. Podemos hacer justicia y parecernos a Jesús si logramos tener una relación cercana con el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues volvemos otra vez leyendo su palabra, orando diariamente, porque es la única forma en que vamos a saber si estamos actuando bien o no. Porque nosotros podemos decir, yo actué justamente, yo sé que hice lo correcto, pero tal vez lo correcto para nosotros no es lo correcto para Dios. Entonces, nuestra guía tiene que ser la palabra de Dios y nuestra guía para interpretar bien la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las claves para poder hacer justicia realmente, la justicia que Dios quiere que hagamos, para que actuemos justamente con los demás, con el prójimo, en nuestras acciones, en lo que decimos, en lo que pensamos. Y esto de nuevo implica poner a Jesús primero. Eh, yo he escuchado ya muchos pastores que siempre dicen, lo primero que usted haga en la mañana al levantarse es ore. Y incluso uno decía, no importa si está en su cama, antes de estirarse, ore y encomiéndese a Dios, porque eso es ponerlo a Él primero. Aunque ustedes ni siquiera se hayan levantado ni se hayan estirado en su cama, pero ya Dios ya está en control, ya le entregaron a Él su día, sus pensamientos, sus acciones. Entonces, a partir de ahí es el primer paso
para cumplir todas las demás metas. Y Dios siempre nos va a dar su apoyo, siempre nos va a dar su fortaleza y siempre va a estar el Espíritu Santo guiándonos. Y así tenemos por conclusión que vamos a alcanzar nuestras metas. Para concluir, hermanas, recuerden poner primero a Jesús siempre en cada acción, cada meta, actuar con justicia, actuar como Jesús actuaría. Y para esto tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo a través de la lectura de su palabra y la oración diaria. Y como consecuencia vamos a obtener siempre la victoria. Porque aun cuando las cosas se pongan difíciles, porque no es que todo va a ir bien, ¿verdad? Que todo nos va a salir bien, que no va a haber ningún problema. Seguramente sí, pero si sabemos que hemos puesto a Jesús en primer lugar y que estamos actuando como Él lo haría y que el Espíritu Santo es quien nos guía, sabemos que en su tiempo Dios nos va a dar la victoria, siempre. Entonces, hermanitas, esto es lo que tenía para ustedes y espero que les haya llegado a su corazón y que Dios las bendiga, hermanitas.